Bueno, en esta etapa del video hablaremos sobre el ámbito político del Virreinato de la Nueva Granada. Entonces empezaremos hablando sobre en qué contribuyó Francisco de Paula Santander para, en el entorno del ámbito político. Entonces empezaremos hablando sobre las campañas libertadoras que Francisco de Paula Santander contribuyó esencialmente. Entonces vamos a hablar que a partir del año 1818 la situación se decantó definitivamente a favor de los patriotas, lo que permitió que Bolívar, desde Venezuela, y Francisco de Paula Santander, desde la Nueva Granada, empezaran a coordinar acciones conjuntas desde sus áreas de influencia que, que fomentarán sus unidades militares. Entonces, para entonces existían en la Nueva Granada un importante foco de resistencia revolucionaria contra las tropas de Morillo en los llanos de Casanare, zona contigua a Apura y Arauca, a los llanos de Apura y Arauca, donde algunos de los revolucionarios neogranadinos más comprometidos se retiraron para resistir la violencia de la contrarrevolución del comandante militar Samana, como baluarte patriota al mando de Santander, quien Bolívar ascendió al grado de brigadier y lo nombró comandante militar a la división de vanguardia. Ambos habían elaborado un plan en el que Santander debía preparar la provincia de Casanare, unificar a los guerrilleros del sur y dar informes a Bolívar sobre las tropas españolas para iniciar una invasión de la Nueva Granada. Bueno, y junto con los preparativos militares también se realizaban acciones políticas importantes del mandatario. El 21 de enero de 1819 llegaron a Angostura dos buques británicos, Perseverance y Thatcher, con un cuerpo de voluntario que fue conocido como Legión Británica, para apoyar a Bolívar, y el 15 de marzo de 1819 el Libertador reunió el Congreso de Angostura, acontecimiento en el que pronunció uno de sus mejores composiciones políticas del discurso de Angostura, en el que hacía un análisis crítico de una situación, exponía al rumbo a seguir para fundar la República y enunciaba el proyecto de la Constitución que fue promulgada en 1821. El resultado de este congreso fue el nacimiento oficial de la República de Colombia, conocida un poco antes de ahora la Gran Colombia. Mediante la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia, y cuya extensión abarcó en ese momento los territorios de la Nueva Granada y Venezuela, que se dividen políticamente en tres departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito. Cundinamarca, que se hablaría de Bogotá; Venezuela, que se hablaría de Caracas; y Quito se hablaría de Quito. Bueno, también el Congreso proclamó a Bolívar presidente de la República y a Francisco Antonio Sea como vicepresidente, en forma que las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola en un solo bajo título glorioso de la República de Colombia. Bueno, mientras tanto de todo esto, Bolívar seguía preparando la invasión militar de Nueva Granada, tratando de mantener los detalles de la campaña en secreto, por lo que su duración, características, fecha de inicio y avance y alcance eran datos desconocidos, lo cual contribuía a aumentar los factores sorpresas y a la imprevisibilidad del ataque. Bueno, Morillo estaba al corriente de la llegada de la Legión Británica a Angostura, bajo el mando de James Rock, e incluyó que el siguiente paso lógico de Bolívar sería una fuerza con José Antonio Páez. José Antonio Páez era un destacado líder rebelde neogranadino en Casanare, con tropas al mando del coronel José María Barreiro, que fueron hostigadas constantemente por las tropas del general Santander, mediante tácticas de guerrilla que fueron
desgastando a las fuerzas de la Tercera División Española. Bueno, también se puede decir que el ataque de Bolívar, también se puede decir que el ataque de Bolívar logró sorprender a los españoles que ante el desastre intentaron tomar medidas. Barreiro todavía pensaba que podía controlar la situación, pero el estado de sus tropas le obligaba a estar a la defensiva, por lo que decidió replegarse hacia la ciudad de Bogotá, donde las condiciones le serían mucho más favorables. El enfrentamiento decisivo con los realistas se produjo en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, por medio de la cual se pretendía detener el avance de las tropas leales comandadas por Barreiro hacia la ciudad de Bogotá, y que resultó en gran victoria para Bolívar. Para Bolívar. Y el ejército, no solamente para Bolívar, sino para el ejército también revolucionario. Bueno, cuando el virrey Samano, quien conocía como los demás realistas el decreto a la guerra a muerte, se enteró de la derrota, huyó inmediatamente de Bogotá. De esta forma, el ejército libertador entró triunfante a la capital el día 10 de agosto. Bueno, ahora en esta etapa del video hablaremos sobre el ámbito político, la independencia del Virreinato de la Nueva Granada. Empezaremos hablando sobre qué países actuales formaban el Virreinato de la Nueva Granada. Los países actuales que formaban el Virreinato de la Nueva Granada son Colombia, Ecuador, Venezuela y una parte de Guayana. Ahora hablaremos sobre el centro administrativo y quién fundó el centro administrativo. Bueno, podemos empezar diciendo que el centro administrativo del Virreinato de la Nueva Granada estaba situada en Santa Fe de Bogotá, que había sido fundada por Jiménez de Quesada. Y aunque este lugar estaba en un lugar de muy difícil acceso, como dije, Santa Fe fue una de las primeras ciudades de la región en la que se comenzaron a construir colegios y universidades, cuya educación era impartida casi de manera exclusiva por religiosos que se habían quedado en territorio americano en periodo de la conquista. Esto inevitablemente impulsó el contacto de los criollos y de los indios con la cultura europea, lo que propició un amplio desarrollo cultural y artístico. En la Nueva Granada se comenzó a consolidar una identidad propia cuya base fue el intercambio cultural entre europeos, indios y esclavos. Esto, además de ser sumamente importante para la posterior consolidación del país, resultó indispensable para la creación de una expresión literaria y artística propiamente latinoamericana. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la independencia. Bueno, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, comenzaron a darse revueltas y movimientos aislados de distintos lugares del Virreinato de la Nueva Granada, que lentamente condujeron a la disolución del sistema colonial, no solo en territorio neograndino, sino en el resto de América Latina. Después de 2 siglos de relativa estabilidad de las colonias, casi todos los países hispanoamericanos lograron su libertad política y económica en menos de 30 años de combate. Ahora les hablaremos sobre una de las causas de la independencia del Virreinato de la Nueva Granada. Una de las causas de la independencia del Virreinato de la Nueva Granada es la Ilustración, porque gracias a esta corriente cultural e intelectual se gestaron las principales ideas que condujeron a la Revolución Francesa, y se describió
la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano, documento en el que se rechazó la monarquía absoluta y se declaró como derecho imprescindible del hombre y la resistencia a la opresión. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre que, asimismo de todo lo anterior dicho, el proceso de independencia que estaba comenzando, el proceso de independencia estaba comenzando a vivir el resto de América, llevó a que los letrados de la Nueva Granada comenzaran a pensar en luchar por la libertad. Países como Estados Unidos, que pues en ese tiempo por supuesto ya eran libres. Otros como, te puedo decir, Haití, Uruguay, Chile, Argentina, estaban buscando la, la manera de hacer exactamente lo mismo. Así que muchos de los ideólogos de los diferentes países se reunían para compartir sus ideas de sobre cómo lograr la independencia de toda Latinoamérica. Bueno, todas estas causas propiciaron una serie de levantamientos populares en 1781. En 1781 también se dio a cabo la revolución de los comuneros, que fue el preludio de las guerras de independencia. También las primeras guerras se libraron en 1810 y las últimas, las de Junín y Ayacucho, se extendieron hasta 1824. Ahora podemos llegar a tocar un tema muy importante, cuál es la rebelión de los esclavos y los indígenas, ya que esta rebelión de los esclavos y los indígenas fue crítica para España, ya que estos, ya que estos eran, ya que estos indígenas esclavos eran su mano de obra necesaria para la explotación, era su mano de obra necesaria para la explotación de los recursos naturales, como los yacimientos mineros. Estos recursos importantes, estos eran recursos demasiado importantes, porque le permitían a la monarquía española armar a su ejército para defenderse de las agresiones de otras potencias como el imperio portugués y el imperio británico. Bueno, ahora vamos a hablar un poco después de la independencia. Bueno, después de la independencia, España inició una campaña de reconquista en la que intentó recuperar los territorios perdidos mediante la fuerza militar, quien estuvo al mando de la reconquista de Colombia. Fue Pablo Morillo, el que estuvo a cargo de toda esta reconquista fue Pablo Morillo. Irónicamente, conocido don sobrenombre del pacificador, a pesar de que él era un hombre sumamente violento y sanguinario. En esta etapa del video hablaremos sobre la línea del tiempo del Virreinato de la Nueva Granada. Empezaremos de un periodo de 1810 a 1843. En 1810 empezamos donde se realizó la independencia de Colombia. En 1811 fue donde se realizó el combate debajo de Colombia. En 1812, José Miguel y Justo Castres son derrotados por las tropas del Congreso. En 1813, Simón Bolívar declara muerte contra los españoles. En 1814, Simón Bolívar, al ser derrotado en Venezuela, se devuelve para la Nueva Granada.
En 1815, Bolívar escribe Carta de Jamaica en la que se pide solidaridad y analiza la lucha. En 1816 a 1818, un periodo de 2 años, los españoles establecieron virreinato y reconquistaron la Nueva Granada. En 1819 comienza la campaña para liberar a la Nueva Granada. En 1820, el Congreso de Angostura expide decretos sobre libertad a los esclavos. En 1821 fue donde sucedió la batalla de Carabobo, donde libera a Venezuela. En 1822 a 1823 fue la incorporación de la provincia de Guayaquil a la Gran Colombia, donde eso sucedió un periodo de 1 año. De 1824 a 1825, un periodo de 1 año, en Barbacoa se da la última batalla contra españoles en suelo colombiano. En 1826, el Congreso ratifica a Bolívar en la presidencia y a Santander en la vicepresidencia. En 1827 llega la presidencia de Bolívar. En 1830 muere Simón Bolívar en Santa Marta. En 1831 fue expedida la ley fundamental del Estado de la Nueva Granada. En 1832 fue promulgada la Constitución de la Nueva Granada, donde eso refuerza el poder de las provincias. En 1829 ocurrió la separación de Venezuela. En 1843 fue sancionada la Constitución Política de la Nueva Granada.